Los síntomas físicos de la ansiedad pueden llegar a ser tan intensos que muchas veces se confunden con enfermedades graves. En busca de respuestas, muchas personas recurren a estudios médicos sin encontrar explicaciones convincentes, lo que aumenta aún más la preocupación y la ansiedad, atrapándolas en un ciclo difícil de romper. Por eso en este video quiero compartirte 20 síntomas de la ansiedad que pueden parecer enfermedades, pero que en realidad no lo son. Comprenderlos te ayudará a reducir el miedo y a gestionar mejor tu ansiedad. Quédate hasta el final para conocerlos. El síntoma número 1 son las palpitaciones o taquicardia, que se sienten como una arritmia. Las palpitaciones o taquicardia son uno de los síntomas más comunes de la ansiedad. Se sienten como un latido acelerado, fuerte o irregular en el pecho, lo que puede dar la sensación de una arritmia y hacer que muchas personas teman estar ante un problema cardíaco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas sensaciones no son peligrosas y están relacionadas con la respuesta natural del cuerpo al estrés. Cuando la ansiedad se activa, el sistema nervioso libera adrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Es una reacción normal del cuerpo diseñada para prepararnos para una situación de alerta. Pero cuando esto ocurre sin una amenaza real, puede resultar incómodo y preocupante. Lo importante es recordar que estas palpitaciones son temporales y no indican un problema grave en el corazón. Una forma de reducirlas es practicar la respiración profunda, distraer la mente con una actividad relajante o simplemente recordar que el cuerpo se autorregula y con el tiempo, el ritmo cardíaco volverá a la normalidad. El síntoma número 2 es el dolor o presión en el pecho que se parece a un infarto. El dolor o presión en el pecho es otro síntoma muy común de la ansiedad y debido a su intensidad puede ser aterrador. Muchas personas lo describen como una opresión, una sensación de peso o incluso un pinchazo en la zona del pecho, lo que lleva a pensar que podría tratarse de un infarto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este malestar está relacionado con la tensión muscular producida por la ansiedad. Cuando tienes ansiedad, tus músculos del pecho pueden contraerse involuntariamente, generando esta sensación incómoda. Además, la respiración rápida y superficial que suele acompañar la ansiedad puede hacer que tu pecho se sienta aún más tenso y presionado. La clave para diferenciarlo de un problema cardíaco es que el dolor por ansiedad suele variar con la postura, el movimiento o la respiración, mientras que un infarto generalmente viene acompañado de otros síntomas graves, como dolor muy intenso que se irradia a otras partes del cuerpo y ningún movimiento consigue aliviar el dolor. Lo más importante es saber que este dolor es temporal y no representa un peligro real. Técnicas como la respiración profunda, estiramientos suaves y relajar conscientemente los músculos pueden ayudar a aliviarlo. Con el tiempo y el manejo adecuado de la ansiedad, estas molestias tienden a reducirse y desaparecer. El síntoma número 3 son los mareos o la sensación de desmayo, similares a la hipotensión o la anemia. Los mareos o la sensación de desmayo son síntomas muy frecuentes en la ansiedad y pueden ser muy desconcertantes. Muchas personas los describen como una sensación de inestabilidad, vértigo o incluso como si estuvieran a punto de desmayarse, lo que los hace pensar que tienen un problema como hipotensión o anemia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto está directamente relacionado con la respiración y la tensión muscular provocadas por la ansiedad. La ansiedad hace que respires más rápido y superficialmente, lo que puede alterar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Este desequilibrio puede generar la sensación de mareo, visión borrosa o cabeza ligera. Además, la tensión en los músculos del cuello y los hombros puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro, intensificando la sensación de inestabilidad. Es importante recordar que, aunque los mareos pueden ser molestos, no suelen llevar a un desmayo real. Una forma efectiva de aliviarlos es controlar la respiración, inhalando lentamente por la nariz y exhalando suavemente por la boca. También es útil sentarse, relajar los músculos y recordar que el cuerpo se estabilizará por sí solo. El síntoma número 4 es la falta de aire o la sensación de no poder respirar que se parece al asma o la EPOC.
La falta de aire o la sensación de no poder respirar es uno de los síntomas más angustiantes de la ansiedad. Se siente como si el aire no fuera suficiente, como si el pecho estuviera comprimido o como si hubiera una barrera que impide respirar con normalidad. Muchas personas lo confunden con problemas respiratorios como el asma o la EPOC, lo que puede aumentar aún más la preocupación. Este síntoma ocurre porque en estados de ansiedad, la respiración tiende a volverse rápida y superficial, un fenómeno conocido como hiperventilación. Aunque puede parecer que falta oxígeno, en realidad lo que sucede es que el cuerpo está expulsando demasiado dióxido de carbono, lo que genera la sensación de ahogo, mareo y opresión en el pecho. La buena noticia es que esta sensación es temporal y no significa que haya un problema en los pulmones. Para aliviarla, es útil hacer respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire un momento y exhalando suavemente por la boca. También ayuda a enfocarse en el presente y recordar que, aunque la sensación sea incómoda, el cuerpo sigue obteniendo el oxígeno que necesita y poco a poco volverá a la normalidad. El síntoma número 5 es el hormigueo o entumecimiento en las extremidades, que puede parecer esclerosis múltiple o neuropatía. El hormigueo o entumecimiento en las extremidades es un síntoma común de la ansiedad que puede generar mucho miedo. Muchas personas lo sienten en las manos, los pies, los brazos o incluso en la cara, y lo confunden con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o la neuropatía. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este síntoma no está relacionado con un problema grave, sino con la respuesta del cuerpo al estrés y la hiperventilación. Cuando la ansiedad se activa, la respiración rápida altera los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, afectando la circulación y provocando sensaciones extrañas en el cuerpo. Además, la tensión muscular y el estado de alerta constante pueden hacer que algunas partes del cuerpo se sientan dormidas o con una especie de corriente eléctrica. Lo importante es recordar que este hormigueo es temporal y no indica un daño permanente. Para aliviarlo, es útil respirar profundamente y tratar de relajar el cuerpo, soltando la tensión en los músculos. También ayuda a mover suavemente las extremidades para mejorar la circulación. Con el tiempo y la gestión adecuada de la ansiedad, estas sensaciones tienden a disminuir hasta desaparecer. El síntoma número 6 es la visión borrosa, o la aparición de puntos negros en la vista, que se asemeja al glaucoma. La visión borrosa, o la aparición de puntos negros en la vista, es un síntoma que muchas personas con ansiedad experimentan y que puede generar preocupación. A menudo se asocia con enfermedades oculares como el glaucoma, lo que aumenta el miedo y la sensación de que algo grave está ocurriendo. La ansiedad hace que tu sistema nervioso entre en estado de alerta, lo que provoca cambios en la forma en que los ojos procesan la luz y la información visual. La hiperventilación y el aumento de la tensión muscular también pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los ojos, generando visión borrosa, destellos de luz o pequeñas manchas en el campo visual. Además, la tensión en los músculos del cuello y la cabeza puede afectar la percepción visual, haciendo que todo se sienta extraño o desenfocado. Es importante recordar que estos síntomas son temporales y no indican un daño ocular real. Para aliviar la visión borrosa, es útil relajar el cuerpo, parpadear con suavidad y hacer respiraciones profundas. También es recomendable alejar la vista de pantallas y descansar los ojos. A medida que la ansiedad disminuye, la visión vuelve a la normalidad sin causar ningún daño permanente. El síntoma número 7 es la sensación de irrealidad o desconexión que puede parecer un problema neurológico grave. La sensación de irrealidad o desconexión, conocida como despersonalización o desrealización, es un síntoma común de la ansiedad y puede ser una de las experiencias más desconcertantes. Muchas personas la describen como si estuvieran en un sueño, como si estuvieran desconectadas de su propio cuerpo o del mundo que las rodea. Esto puede hacer que piensen que están perdiendo el control o que tienen un problema neurológico grave. Este síntoma ocurre porque el cerebro, en un estado de ansiedad elevada, activa un mecanismo de defensa para protegerse del estrés excesivo. Es como si se desconectara momentáneamente para reducir la sobrecarga emocional.
Aunque la sensación es inquietante, no significa que algo grave esté ocurriendo. No es un signo de locura ni de una enfermedad neurológica, sino simplemente una respuesta temporal del cuerpo al estrés. Para reducirla, es útil enfocarse en el presente, tocar objetos, notar detalles del entorno y respirar profundamente. Con el tiempo y con la relajación, la sensación desaparece por completo y todo vuelve a sentirse normal. El síntoma número 8 son los temblores o sacudidas musculares que pueden parecerse a los de Parkinson o la epilepsia. Los temblores o sacudidas musculares son síntomas frecuentes de la ansiedad y pueden generar mucho miedo, ya que algunas personas los asocian con enfermedades neurológicas como el Parkinson o la epilepsia. Cuando tienes ansiedad, el sistema nervioso se encuentra en un estado de hiperactivación. Esto hace que los músculos se mantengan tensos y en algunos casos comiencen a temblar de manera involuntaria. Además, la liberación de adrenalina en el cuerpo puede provocar pequeñas sacudidas, especialmente en las manos, piernas o párpados. En algunos casos, estas contracciones pueden ocurrir incluso cuando estamos en reposo o a punto de dormir. Lo más importante es recordar que estos temblores son temporales y no representan una enfermedad progresiva. Para calmarlos, es útil realizar actividades que reduzcan la tensión, como estiramientos o movimientos suaves, y practicar técnicas de respiración. Con el tiempo y a medida que la ansiedad disminuye, estos temblores desaparecen por completo. El síntoma número 9 son las náuseas o el malestar estomacal, que se parecen a una gastritis o una intoxicación. Las náuseas o el malestar estomacal son síntomas muy comunes de la ansiedad, y debido a su intensidad, pueden confundirse con problemas como la gastritis, una intoxicación alimentaria o incluso una enfermedad digestiva más grave. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta incomodidad está directamente relacionada con la respuesta del cuerpo al estrés. El sistema nervioso, al activarse en situaciones de tensión, puede alterar el funcionamiento del sistema digestivo. Se producen cambios en la producción de ácidos gástricos y en el movimiento del estómago e intestinos, lo que puede generar sensación de náusea, ardor, pesadez o incluso episodios de diarrea o estreñimiento. Además, la tensión muscular en la zona abdominal puede hacer que el malestar sea más notorio. Es fundamental saber que este síntoma es temporal y no representa un peligro real. Para aliviarlo, es útil practicar respiraciones profundas, tomar líquidos en pequeños sorbos y optar por alimentos suaves que no irriten el estómago. También ayuda a relajar el cuerpo y recordar que, a medida que la ansiedad disminuye, el sistema digestivo vuelve a su funcionamiento normal y las molestias desaparecen. El síntoma número 10 es el dolor muscular o la tensión persistente, que se parece a la fibromialgia o la artritis. El dolor muscular o la tensión persistente son síntomas frecuentes de la ansiedad y debido a su intensidad pueden confundirse con condiciones como la fibromialgia o la artritis. Muchas personas experimentan rigidez en el cuello y los hombros, molestias en la espalda o sensación de pesadez en los brazos y piernas. En algunos casos, el dolor aparece como una presión constante o como pequeñas punzadas intermitentes, lo que puede generar preocupación. El cuerpo puede mantenerse en un estado de tensión prolongado sin que la persona lo note y con el tiempo, esta acumulación afecta los músculos y las articulaciones. Además, la fatiga y la falta de descanso adecuado pueden intensificar la sensación de dolor, haciendo que el malestar se prolongue. Aunque la sensación puede ser molesta y persistente, no significa que exista un daño en los músculos o las articulaciones. Con movimientos suaves, descanso adecuado y algunas técnicas de relajación, el dolor suele disminuir hasta desaparecer. El síntoma número 11 son los zumbidos en los oídos que pueden parecer un problema auditivo. Los zumbidos en los oídos, también conocidos como acúfenos o tinnitus, son un síntoma de ansiedad que muchas personas experimentan en momentos de gran tensión. Pueden percibirse como un pitido agudo, un sonido de campana o incluso un murmullo constante en uno o ambos oídos. Debido a su persistencia, algunas personas temen que sea un problema auditivo serio o una señal de daño en el oído interno.
el sistema auditivo es muy sensible y puede reaccionar a distintos factores internos, incluso cuando no hay una causa evidente. Cambios en la presión del oído, tensión en los músculos del cuello y la mandíbula, o una mayor sensibilidad a los sonidos pueden hacer que estos zumbidos aparezcan de manera repentina. En muchos casos, también pueden intensificarse en momentos de silencio o cuando la persona se enfoca demasiado en ellos. Es clave tener en cuenta que los zumbidos no indican un daño permanente ni un problema grave. Con el tiempo, el oído se adapta y los sonidos suelen disminuir hasta volverse imperceptibles. Mantenerse en ambientes con sonidos suaves de fondo y no centrarse demasiado en el zumbido ayuda a que desaparezca más rápido. El síntoma número 12 es el dolor abdominal o los problemas digestivos que pueden confundirse con el colon irritable o la apendicitis. El dolor abdominal o los problemas digestivos son síntomas frecuentes de la ansiedad y, debido a su intensidad, pueden confundirse con condiciones como el colon irritable o incluso la apendicitis. Muchas personas experimentan retorcijones, hinchazón, gases o episodios de diarrea o estreñimiento sin una causa clara. En algunos casos, el malestar se presenta como un dolor localizado en el abdomen que varía en intensidad a lo largo del día. El sistema digestivo es altamente sensible y puede reaccionar ante distintos factores internos. Alteraciones en el movimiento intestinal, cambios en la producción de ácidos gástricos y una mayor sensibilidad en la zona abdominal pueden generar molestias sin que exista una enfermedad subyacente. Además, cuando el malestar se prolonga, es común que la preocupación haga que los síntomas se sientan aún más intensos. Aunque la incomodidad puede ser persistente, no indica un problema grave ni representa un daño permanente en el sistema digestivo. Con el tiempo, el cuerpo recupera su equilibrio natural y las molestias desaparecen. Mantener una alimentación equilibrada y evitar prestar demasiada atención a los síntomas puede ayudar a que el malestar se reduzca más rápido. El síntoma número 13 es el dolor de cabeza punzante o la presión en la cabeza que se asemeja a un derrame cerebral. El dolor de cabeza punzante o la sensación de presión en la cabeza son síntomas de ansiedad que pueden generar gran preocupación, especialmente cuando la molestia es intensa o persistente. Muchas personas lo describen como punzadas en diferentes zonas de la cabeza, una opresión similar a llevar un casco apretado o incluso una sensación de inflamación interna. Debido a su intensidad, es común que se confunda con problemas graves como un derrame cerebral o una condición neurológica seria. El sistema nervioso y los vasos sanguíneos de la cabeza son muy sensibles y pueden reaccionar hasta diferentes estímulos, provocando este tipo de molestias. La tensión en los músculos del cuello y el cuero cabelludo, cambios en el flujo sanguíneo cerebral o una mayor sensibilidad en los nervios pueden hacer que el dolor de cabeza se sienta más fuerte de lo que realmente es. Además, cuando la preocupación aumenta, la percepción del dolor suele intensificarse. A pesar de ser incómodo e inquietante, este tipo de dolor de cabeza no indica un daño cerebral ni representa un peligro real. A medida que el cuerpo se relaja y se recupera, la presión y las punzadas disminuyen hasta desaparecer. En la mayoría de los casos, el malestar es temporal y no deja ninguna consecuencia a largo plazo. El síntoma número 14 es la pérdida de memoria o la dificultad para concentrarse, que puede confundirse con Alzheimer o déficit de atención. La pérdida de memoria o la dificultad para concentrarse son síntomas que suelen presentarse en momentos de ansiedad y pueden generar mucha preocupación, especialmente cuando interfieren con las actividades diarias. Algunas personas sienten que les cuesta recordar detalles simples, encontrar las palabras adecuadas o mantenerse enfocadas en una tarea. Debido a esto, es común que se confunda con condiciones como el Alzheimer o el déficit de atención, aumentando aún más la inquietud. El cerebro procesa grandes cantidades de información a lo largo del día y, en ciertas circunstancias, su capacidad para almacenar y recuperar datos puede verse afectada. La sobrecarga mental, la fatiga y la distracción pueden hacer que los pensamientos parezcan más lentos y que la memoria no funcione con la misma precisión de siempre. Además, cuando la persona empieza a preocuparse por estos lapsos,
la atención se dispersa aún más, creando la sensación de que el problema es mayor de lo que realmente es. A pesar de lo inquietante que puede parecer, este tipo de dificultades no indican un deterioro cognitivo grave, ni representan una condición permanente. Con descanso adecuado y una reducción en la carga mental, la memoria y la concentración suelen recuperarse por completo, permitiendo que el cerebro vuelva a su ritmo habitual. El síntoma número 15 es la sudoración excesiva sin motivo aparente, que se parece al hipertiroidismo o la hipoglucemia. La sudoración excesiva sin motivo aparente es un síntoma común de la ansiedad y, debido a su intensidad, puede confundirse con condiciones como el hipertiroidismo o la hipoglucemia. Puede presentarse como un sudor repentino en las manos, la frente, las axilas o incluso en todo el cuerpo, aun cuando la temperatura ambiente es normal o no hay actividad física que lo justifique. El sistema de regulación térmica del cuerpo es muy sensible y puede activarse en diferentes situaciones sin que exista un desencadenante físico claro. Los cambios en el ritmo cardíaco, la estimulación de las glándulas sudoríparas y una mayor sensibilidad en la piel pueden hacer que la transpiración aumente de manera inesperada. En algunos casos, la sensación de humedad en la piel puede intensificar la preocupación, generando un ciclo en el que el sudor parece no detenerse. Aunque puede resultar incómodo e inesperado, la sudoración excesiva en estas circunstancias no indica un problema de salud grave. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a regular su temperatura de manera natural y la sudoración se reduce hasta desaparecer. Mantenerse en un ambiente fresco y usar ropa ligera puede ayudar a aliviar la sensación de calor, permitiendo que el cuerpo recupere su equilibrio normal. El síntoma número 16 son los escalofríos o la sensación de calor sin razón, que pueden parecer una infección o un problema hormonal. Los escalofríos o la sensación repentina de calor, sin una causa aparente, son síntomas de la ansiedad que a menudo pueden confundirse con una infección o un problema hormonal. Algunas personas sienten oleadas de frío recorriendo su cuerpo, acompañadas de temblores, mientras que otras experimentan un calor intenso que parece venir desde adentro, incluso en ambientes frescos. El cuerpo regula constantemente su temperatura a través del sistema nervioso y el flujo sanguíneo, pero en ciertas situaciones, este equilibrio puede alterarse sin que exista una causa médica de fondo. La dilatación o contracción de los vasos sanguíneos, el aumento de la sensibilidad en la piel y cambios en la circulación pueden hacer que la temperatura corporal se perciba de manera diferente. En algunos casos, la preocupación por estos síntomas puede hacer que se intensifiquen, prolongando la sensación de frío o calor. A pesar de lo inquietante que puede parecer, estos cambios en la temperatura corporal no representan un problema de salud grave ni permanente. Con el tiempo, el cuerpo recupera su regulación natural y la sensación desaparece por sí sola. Permanecer en un ambiente cómodo, sin sobreabrigarse ni exponerse a temperaturas extremas, puede ayudar a estabilizar la percepción térmica de manera más rápida y efectiva. El síntoma número 17 es la pérdida de apetito repentina que se asemeja a problemas hepáticos o digestivos. La pérdida de apetito repentina es un síntoma de la ansiedad que puede generar preocupación, ya que a menudo se asemeja a problemas hepáticos o digestivos. Algunas personas experimentan una sensación de saciedad sin haber comido, mientras que otras sienten desinterés total por la comida, incluso por sus platillos favoritos. En algunos casos, este cambio puede ir acompañado de una ligera aversión a ciertos olores o texturas, lo que refuerza la falta de hambre. El sistema digestivo está estrechamente relacionado con el sistema nervioso, por lo que ciertos cambios en la actividad corporal pueden afectar el deseo de comer. Alteraciones en la producción de enzimas digestivas, la ralentización del movimiento del estómago y una mayor sensibilidad en el tracto digestivo pueden hacer que la comida resulte menos apetecible o que incluso genere una sensación de incomodidad. A pesar de lo alarmante que pueda parecer, este síntoma no indica un problema grave, y con el tiempo, el cuerpo recupera su regulación natural del apetito. Comer en pequeñas porciones y optar por alimentos ligeros puede facilitar el proceso hasta que la sensación de hambre vuelva a la normalidad.
El síntoma número 18 es la sensación de un nudo en la garganta, que puede confundirse con una reacción alérgica o problemas de tiroides. La sensación de un nudo en la garganta es un síntoma incómodo pero frecuente de la ansiedad, que suele confundirse con una reacción alérgica o problemas de tiroides. Muchas personas describen esta sensación como una opresión en la garganta, dificultad para tragar o incluso la impresión de que algo está atascado, a pesar de no haber ningún bloqueo real. Este síntoma suele estar relacionado con la tensión en los músculos de la garganta y el cuello, lo que puede generar una sensación persistente de rigidez o presión en la zona. Además, la hipersensibilidad en la región puede hacer que cualquier mínima molestia se perciba con mayor intensidad, reforzando la idea de que hay un problema físico. En algunos casos, esta sensación se intensifica al intentar tragar, lo que puede generar más preocupación y prolongar la incomodidad. Aunque puede resultar angustiante, la sensación de nudo en la garganta no indica un problema grave, ni representa un riesgo para la respiración o la deglución. Con el tiempo, los músculos se relajan y la sensación desaparece por sí sola, permitiendo recuperar la comodidad al tragar y hablar con normalidad. El síntoma número 19 son las ganas frecuentes de orinar, que pueden parecer una infección urinaria o problemas en la vejiga. Las ganas frecuentes de orinar son un síntoma molesto pero frecuente de la ansiedad, que a menudo pueden confundirse con una infección urinaria o problemas en la vejiga. Algunas personas sienten la necesidad de ir al baño repetidamente en un corto periodo de tiempo, incluso cuando la cantidad de orina es mínima. Otras pueden experimentar una sensación constante de vejiga llena, aunque no hayan consumido líquidos en exceso. El sistema urinario está influenciado por el sistema nervioso, y ciertos cambios en la actividad corporal pueden aumentar la percepción de urgencia para orinar. La activación del cuerpo puede acelerar el funcionamiento de los riñones y aumentar la sensibilidad de la vejiga, haciendo que la necesidad de vaciarla se sienta más intensa o persistente. Lo más importante es recordar que este síntoma no indica un problema grave, y la frecuencia urinaria vuelve a la normalidad cuando el cuerpo recupera su equilibrio. Mantenerse hidratado sin exagerar el consumo de líquidos y no forzarse a ir al baño constantemente puede ayudar a reducir la sensación de urgencia con el tiempo. El síntoma número 20 son los despertares bruscos con sensación de asfixia que pueden parecer apnea del sueño o problemas en la nariz. Los despertares bruscos con sensación de asfixia son un síntoma inquietante pero frecuente de la ansiedad, que a menudo pueden confundirse con apnea del sueño o problemas respiratorios en la nariz. Muchas personas describen la sensación de despertarse de golpe, con la impresión de que les falta el aire o que su respiración se ha detenido por un instante. En algunos casos, este despertar va acompañado de latidos acelerados, sudoración o una sensación de pánico momentáneo. Este síntoma suele estar relacionado con la hipersensibilidad del cuerpo durante el sueño. Cambios en el ritmo respiratorio, pequeñas variaciones en la oxigenación o una mayor tensión en los músculos del pecho y la garganta pueden generar la impresión de que la respiración se ha interrumpido, incluso cuando en realidad sigue funcionando con normalidad. Aunque puede ser una experiencia alarmante, estos despertares no representan un riesgo real para la salud y no indican un problema respiratorio grave. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a su ritmo natural y la calidad del sueño mejora. Mantener un ambiente de descanso relajante y evitar estímulos intensos antes de dormir puede ayudar a reducir la frecuencia de estos episodios. Como ves, la ansiedad puede manifestarse de muchas formas, y sus síntomas pueden ser confusos e incluso inquietantes, pero saber que tienen una explicación y que no estás solo en esto, puede darte más tranquilidad. Si este video te ayudó a entender mejor tu ansiedad, cuéntame en los comentarios qué síntoma te sorprendió más o cuál has experimentado. Y si crees que esta información puede ayudar a alguien más, compártelo. Y no olvides suscribirte a mi canal para más contenido sobre ansiedad y bienestar mental. Nos vemos en el próximo video.